Muy buenas noches, ¿cómo te va, querida ciudad de Río Tercero? Quien les habla, Mauricio Martínez, en tu programa Él Vive. Damos comienzo así en esta noche maravillosa, una hermosa noche que Dios nos ha regalado. Ahí tenemos una acústica, un instrumental de Marcos Brunet. ¿Cómo te va, querida audiencia? ¿Cómo te va, querido amigo? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo has pasado estos días? Que a la verdad para muchos han sido días muy de relajación, donde muchos se han relajado. Si bien algunos respetan al pie de la letra lo que es el tema del COVID-19, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, hay otros que hoy, hace unos días atrás, se vienen relajando como que porque no pasó nada en la ciudad, está todo bien. Bueno, hay que estar atento, hay que cuidarse, hay que seguir con la prevención. En esta noche quiero traerte un tema que Dios me ha compartido, me ha hablado en estos días y tiene que ver con nuestra fe, con tu fe, con mi fe, que es algo muy importante en la vida de un cristiano, en la vida de una persona evangélica, creyente. Es muy importante la fe. Y es lo que se ha notado en este tiempo, en muchas personas, se ha visto. Muchas personas en estos tiempos han sido conmovidas en su fe, han sido, por decirlo así, ha sido muy movida su fe. Se han turbado, no han sabido qué hacer, para dónde salir corriendo. Y en esta noche quiero compartirte todo esto que tiene que ver, como le dice el Señor en su palabra. Si tuvieras fe como el grano de una mostaza, Él podría hacer grandes cosas en tu vida. Y la verdad que mira lo que pide Dios. Pide algo tan chiquitito, pero algo tan chiquito, que si lo ponemos a medir tiene que ver en una semilla de mostaza, mide entre 1 milímetro a 2 milímetros. Es muy pequeña, es muy pequeña. Pero sí habla de que esta semilla, cuando nace el árbol, dice que es uno de los árboles grandes, da un árbol muy grande, con muy buena sombra y con unas ramas muy fuertes, que la verdad que muchas aves y aún personas buscan estos árboles en los lugares donde se encuentran por su sombra. Las aves por sus nidos, porque son muy seguras sus hojas, sus ramas. Y mira lo que Dios te está pidiendo. Si tuvieras fe como el grano de una mostaza, tan chiquito, una fe chiquita así nomás, te está pidiendo esto Dios, un poquito de fe. ¿Y qué es lo que es fe? Quiero que vayas al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Hebreos 11, 1. Ahí justo me perdí. Hay un saludo para Mariela, para la pastora Mariela. Un saludo para usted, pastora. ¿Qué es fe? Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vamos a desmenuzar. Es pues la fe, la seguridad de lo que se espera, y espera tiene que ver con esperanza, la seguridad de lo que estás esperando con mucha esperanza. La convicción, convencido de lo que no se ve, va a venir. Después la fe, la seguridad con la que estás esperando eso, con mucha esperanza, con muchas ansias, convencido que aunque no lo veas,
va a venir. Tal vez sea una palabra profética, tal vez sea un sueño, tal vez sea algo que te soltaron o que Dios te haya revelado a través de un sueño. Hay muchas formas. Pero esa fe la debes tener y hacer viva en tu vida, y tiene que ver con seguridad, con esperanza y con convicción. Estos 3 puntos. Más abajo en el libro de Hebreos 11 dice en el capítulo 6, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces diga conmigo, creí que agradaba a Dios. Puedes hacer muchas cosas en tu vida, buenas, lindas y agradables ante los ojos del hombre. Pero hay algo, si vos querés agradar a Dios, ¿sabes lo que necesitas? Un chiquito de fe así, chiquitito, muy pequeño. Con eso es suficiente para agradar a Dios, para arrancar. Arranquemos con algo así, porque Dios quiere hacer de tu vida un árbol grande, con ramas muy fuertes y que dé sombra a muchos en este mundo. Vamos a seguir. Te voy a nombrar personas, porque antes de contarte bien, te voy a nombrar personas que fueron personas de fe en la antigüedad y que nos dejaron como ejemplo bíblicos para vos, para mí, en este tiempo. Personas como Enoc, que dice la Biblia y los libros apócrifos que no están en la Biblia, muchos de ellos muy interesantes, y me encantaría recomendarte el libro de Enoc. ¡Qué libro! ¡Qué libro! Si no lo leíste, léelo, pero léelo de día. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas en ese libro que te van a dar miedo. Y vas a comprender muchas cosas de las escrituras de la Biblia, del Apocalipsis, del pecado, de todo lo que tiene que ver con las escrituras. El libro de Enoc es uno de los libros muy fuertes, y de Enoc se habla muy poco. ¿Por qué será? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y dice que lo traspuso, no vio muerte Enoc. O sea, Enoc no fue sepultado, Enoc no fue al infierno, no fue a las partes más bajas de la tierra hasta que fuera el día de su juicio. No, dice que Dios se lo llevó completamente. Era tan grande la fe de Enoc, y yo sé que es así. ¿Sabe por qué? Porque estudié su libro, su historia. Porque un día me pregunté, ¿quién es Enoc? Que sale tan poquito en la Biblia y dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Quién era este hombre tan importante para que Dios se lo llevara con cuerpo y todo? Me llamó tanto la atención que lo busqué, lo encontré y lo estudié. Es una persona muy grosa. Si te interesa y querés conocerlo, busca el libro de Enoc. Tenemos también los libros apócrifos de Enoc, relatan bien su fe. Muy grosso. A los que nos gusta lo que tiene que ver con las visiones, que tiene que ver con lo profético, es muy pesado. Es solamente para valientes. Tenemos a Noé, que también creyó y fabricó la arca. Cuando un mundo como el de hoy, todos bebían, comían y se casaban y andaban de fiesta en fiesta, Enoc estaba fabricando una arca en la Plaza San Martín. Y todos pasaban y se le burlaban y se le reían. ¡Qué loco! Mira, fabricando una arca, porque según él y su Dios, dice que va a venir un diluvio tan grande y los va a matar a todos. ¡Qué taradez tan grande el de este hombre! Y todos siguieron su vida normal,
Pero Enoc no hizo caso a la voz del mundo, él hizo caso a la voz de su Dios y siguió trabajando en su fe, siguió creyendo a Dios. Llegó el gran día. Enoc y su familia subieron al arca y todas aquellas personas que no creyeron perecieron. Lamentablemente fue muy grande. Tenemos a Abraham que salió de la tierra hacia la tierra que Dios le prometió, con una promesa, una visión tan grande donde su descendencia iba a ser incontable, que había una tierra prometida para él. Y Abraham no sabía dónde quedaba y salió y siguió caminando a pesar de todas las cosas que se le presentaron en el camino. Él creyó y siguió caminando con esa fe. Amén. Tenemos a Sara que siendo aún una mujer adulta, estéril, creyó a Dios y en su vejez dio a luz. Era estéril, pero hay algo que rompe con toda esterilidad, es la fe. La fe dice que mueve montañas. Si creyeres, le dirías a este monte, vente para aquí, y se vendría, ven para allá y se iría. ¿Qué es lo que es la fe? Es algo muy importante en la vida de un creyente. ¿Cómo será que es tan importante que cuando Jesús comienza a caminar, encuentra a muchas personas con fe y se agrada de ellas? Se agrada de su fe. Por ejemplo, el centurión. Mira lo que le dice el centurión. Le pidió que dijera la palabra. Esto lo podés encontrar en Lucas 7, del 1 al 10, para que vayamos rápido. El centurión le pidió que dijera la palabra y el siervo de él se sanaría. Y Jesús dice estas palabras. El centurión le dice, no soy digno de que vengas a mi hogar y que entres bajo mi techo. No me siento limpio para recibirte, Jesús. Lo reconocía Jesús. Y le dijo, pero di la palabra y mi siervo se sanará. Estamos hablando de un poder a la distancia, no cualquiera. Di la palabra. Es como si la pastora Mariela desde su casa yo le digo, pastora, diga la palabra, que mi criado se sanará. Y el criado se sanó. Pero hay algo que Jesús resalta de todo esto a sus discípulos y le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Resalta mucho esto Jesús en sus libros. La mujer de flujo. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer de flujo? La mujer de flujo por 12 años buscando doctores, buscando en la medicina para ser curada de su flujo. Y nadie, dice que gastó todo lo que tenía, ya no daba más. Probablemente que ya para ese entonces, ya la mujer ya estuviese dándose por vencida, o por decirlo así, anémicamente. Pero se cruza con Jesús. Lo vio a Jesús. Y se dio cuenta que esa era la oportunidad de su vida de ser sanada. En la antigüedad, que cuando una mujer estaba con estas azotes, por decirlo así, estas mujeres eran apartadas, no podían estar con todos, porque se consideraba una persona inmunda, y todo lo que ella tocaba era inmundo, por eso se la apartaba.
Por eso que ella no fue de frente a decirle a Jesús, Jesús, sáname, por favor. Porque a Jesús lo rodean muchas personas, como fariseos, escribas, religiosos, y ella sabía que era más probable que la mataran a pedrada, que no fuera a ocurrir si le tocara al maestro, porque era considerada una persona inmunda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ella? Fue por detrás de él y tocó tan solo el borde de su manto. ¿Sabe para qué? Para que no se dieran cuenta. El borde de su manto, ¿quién se iba a imaginar? Normalmente uno por desesperación no va a tocar el bordecito de su manto, sino que va y manotea a la persona y le dice, por favor, sáname. Fui y lo tocó, pero ahí, para que no se diera cuenta, porque ella creía que si tan solo tocaba el borde, se iba a sanar. Y dice que Jesús cuando lo tocó se dio cuenta. Y se frenó y dijo, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Y Pedro de una forma chistosa le dice, maestro, nos están apretando todo acá, te vienen apretando hace 3 cuadras y venía a decir, ¿quién te tocó? O sea, me estás haciendo un chiste. Y Jesús dijo, no, alguien me tocó, porque de mí salió poder. Vos podés estar con Jesús, vos podés creer de una manera religiosa, vos podés creer en Jesús de una manera light, vos podés creer en Jesús, saber que Él existe, pero tal vez no puedas sacarle poder. Tal vez no puedas provocar que de Jesús salga poder para tu vida. ¿Sabes por qué? Tú puedes creer en Dios, pero tienes a un pariente enfermo y le has pedido, pero no le has pedido por otros caminos, pero esa persona no se sana. Te invito a que pruebes con Jesús, a que con tu fe provoques a Dios, pero provoques a Jesús de Nazaret, que a Él lo toques, que no toques al Gauchito Gil, a San Expedito, a San Cayetano, a la Virgen de Satanudo, a la Virgen María. No te estoy pidiendo. Devuelve esa fe y enfócala en Jesús de Nazaret. Toca su manto, toca su vida. Dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Tócalo Jesús en esta noche, para que esa persona, como lo hizo el centurión, que tocó a Jesús con su fe y su criado a la distancia sanó. Hoy si Jesús está a la diestra del Padre, Él está en todas partes, está a la diestra del Padre, tócalo por medio de la fe, pero a Jesús de Nazaret, Él por medio de su Espíritu Santo va a sanar a tu criado, va a sanar a tu madre, a tu hermana, va a sanar a tu pariente, a tu hijo, lo va a sanar, solamente cree, para el que cree nada le es posible. Cree y verás la gloria de Dios. La mujer esta de flujo tocó su borde. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? La mujer vino y le explicó y le pidió perdón por haberlo tocado, porque tenía miedo que la mataran. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La hija de Jairo, el principal de la sinagoga, también, su hija de 12 años, estaba muerta. Hasta ese entonces donde relata las escrituras, cuando Jairo llega a Jesús, hasta ese entonces estaba viva, pero cuando regresaron, ya salieron al encuentro de Jairo a decirle, che, Jairo, tu hija falleció, déjalo a Jesús que siga su camino, ayudando a otra gente, tu hija está muerta. Jesús le pide que la deje entrar a su casa y despierta a esta niña que duerme, diciéndole, Talita Kumi, levántate, niña tú que duermes. Tenemos también, y eso fue por la fe de Jairo, Bartimeo el ciego.
Son todas personas que dejaron una historia, no están al vicio en la Biblia. No, son personas de fe. Vos tenés que imitar esa fe. Están ahí para que vos y yo imitemos esa fe. Bartimeo el ciego le pidió a Jesús que lo sane. Y Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Porque Bartimeo estaba a los gritos, Maestro, Jesús, Jesús. Y Jesús lo manda a traer. Y cuando viene Bartimeo, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Bartimeo le dice, recobrar la vista. Y Jesús le dice estas palabras, ve, tu fe te ha salvado. Ya van dos. Dos personas con esta misma frase que le dice Jesús, ve, tu fe te ha salvado. Los 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús pidiéndole por favor que los sanara. Y Jesús los sanó. Salieron al encuentro 10 y solo uno se volvió a dar gracia y gloria a Dios. Esto está en Lucas 17-19. Y a ese que se volvió a dar gracia, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Estamos hablando entonces que la fe te salva. Es muy importante la fe en la vida de una persona. El mundo hoy necesita fe. El mundo hoy necesita creer en Dios y en su palabra. Dice la pastora Muñoz, dice, declarar las cosas que no son como si fueran. Amén. Gloria a Dios. Saludo ahí para Marina Soledad. Hoy el mundo necesita fe, necesita de tu fe, necesita conocer las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque el mundo hoy está como los discípulos estaban en la barca. ¿Te acuerdas la historia de la barca? Cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, salieron a navegar. Los discípulos, personas de fe, personas que creían tal vez tener fe, como vos, como yo, como muchos, que por ahí creemos ser hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos de Dios. Creemos tener fe, pero en nuestro manifestar no refleja esa fe. Creemos que somos cristianos, pero nos comportamos como todos los demás. El mundo hoy te necesita. Están como los discípulos, llenos de miedos en la barca. Yo te voy a contar así por encima la historia de los discípulos en la barca. Salieron a navegar y se levantó una gran tempestad como la que se levantó hoy a través del coronavirus o del COVID-19. Una gran tempestad que parecía que iba a rajar la barca, como la que hoy estamos viendo que parece que va a destruir el mundo, que no va a quedar nadie. Amén. Hasta el punto que todos entraron en pánico en la barca, entraron con miedo, se llenaron de miedo. Pero había uno solo que no tenía miedo. Y de ese quiero hablarte. A ese quiero que imites. Se llama Jesús de Nazaret. Dice que él estaba durmiendo en la popa, ahí, en un rinconcito ahí, mientras que todo el mar estaba loco. Se hacía sentir que se los iba a devorar, que los iba a ahogar a todos, iban a morir todos. Así como el COVID-19 está haciéndole sentir a muchos en el mundo entero que los va a devorar, que no va a dejar ninguno, que los va a arrasar con todo. Amén. Así se estaban sintiendo estos discípulos. Y van y le dicen, Maestro, ¿no piensas hacer nada? ¿No ves que no estamos para ahogar, estamos que perecemos? El mar nos va a destruir la barca. Y Jesús se despierta, le cortaron
su noche, su descanso, se lo cortaron. Se levantó así como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué les pasa a ustedes que están con miedo? Esto es para los hijos de Dios y para aquellos que hemos perdido la fe en este tiempo, para aquellos que tal vez creyeron que tenían fe y vino el COVID-19 y se les arrebató. Es tiempo de que recuperemos nuestra fe, es tiempo de que nos pongamos los pies sobre la roca y defendamos esa fe con todo. ¿Cómo la vamos a defender? Mira, se levanta Jesús y dice, ¿qué pasa acá? ¿No ves que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir todos? Está el coronavirus que está arrasando con todo. No hay más alcohol en gel, no hay más ayudín, no hay más nada. ¿Qué hacemos ahora, Señor? Para. Pero si yo soy tu Dios, yo soy el Señor, yo soy el Dios de los cielos, yo soy el Señor de todo. Estás con Él. Él está contigo. ¿Por qué tanto miedo? Porque se acabó el alcohol en gel. ¿Y quién es el alcohol en gel? ¿Quién es el ayudín? ¿Dónde está tu fe? Así te dice el Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿No tenés fe? Tenemos que comprender de una vez por todas que el Evangelio o lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no fue un juego. No jugó a la crucifixión. No jugó a ser el Hijo de Dios. Vos tampoco jugués a ser cristiano. No jugués a ser el Hijo de Dios. O sos hijo de Dios o no sos. Porque si sos hijo de Dios, tenés que defender tu fe, al precio que sea. Tenés que defenderlo. ¿Y sabés con qué le tenés que defender? Con la palabra, con las escrituras. Predicate a ti mismo, recordate a ti mismo lo que dijo el Señor. Evangelizate a ti mismo. No te olvides del Señor. No te olvides de su promesa y su palabra. ¿Dónde está la fe de ustedes? Le dijo Jesús. Y al viento le dijo que se callara, que enmudeciera, y todo volvió a la normalidad. ¿Sabes lo que pasó? Que quedaron todos para la foto. Los cristianos y los no cristianos los dejó como hoy nos dejó Dios a través del COVID-19, donde quedaron todos y nos podemos dar cuenta de que el que creía que tenía fe se dio cuenta que estaba muy lejos. Y del que no tenía fe, es tiempo de que te vuelvas al Señor. Es tiempo de que busques de Dios. Porque no es joda. Dios no juega a ser Dios. El mundo está en esa postura como la barca. Da la sensación de que se va a partir al medio. Hay muchos que nos parecemos a los discípulos de Jesús. Estamos turbados, estamos llenos de miedo. Tranquilo. El Señor dice, yo he vencido al mundo. Y todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dice que Dios nos protege como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Busca a Dios, métete con Él te va a proteger. No juguemos a ser el creyente, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario no fue un juego. Lo que Él decretó no fue un juego. ¿Sabe cuál es nuestra labor en este tiempo? No es tener miedo, no es confundirnos, porque nosotros como hijos de Dios debemos tener bien en claro que lo que hoy está pasando a nivel mundial, ya nuestro Rey, nuestro Señor, ya lo anunció. Hace tiempo, ya estaba decretado así. Y aunque muchos apóstoles, profetas de las naciones quieran anularlo, lamentablemente van a pasar vergüenza, porque nadie puede anular lo que Dios decreta. Cuando Dios
abre su mano, no hay quien la cierre. Y cuando Dios cierra su mano, no hay quien la abra. Cuando Él decreta una palabra, Él no vuelve vacía. Vaya, hace lo que tiene que hacer. Amén. Lo que hoy está aconteciendo a nivel mundial está escrito. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. A ver si puedo desde acá yo también ayudarte. Mateo 24. Y vamos a ver. Mateo 24, capítulo 24, verso 3 en adelante. Mateo 24. Vamos, Mateo 24 del capítulo del verso 3 en adelante hasta el 7. Dice estas palabras. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndoles, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O el fin del mundo, por decirlo así. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que nadie os engañe y os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Habrá pestes. Ahora yo quiero que busquemos, investiguemos juntos qué es lo que es pestes. Pestes. Pestes dice pestilencias, enfermedad infecciosa y contagiosa causante de gran mortandad entre personas y animales. Búscalo. Pestilencia, enfermedad infecciosa y contagiosa y causante de gran mortandad o mortalidad entre personas y animales. Qué casualidad. Bueno, eso para vos que te gusta, que querés con más claridad las escrituras. Pestilencia aparece en las escrituras. Bueno, ahí tenemos entonces, ¿qué es lo que dice? Que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y los engañarán. Oiré de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, amigos y todo aquel que no conoce a Dios o que no tiene ni la más pálida idea de lo que está sucediendo. Esto ya estaba dicho. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar confiados en Dios porque ya hacía tiempo que veníamos esperando de una forma indirecta o directa todo esto que por ahí esperamos más adelante. ¿No te lo esperabas o no? Algún día, todavía no, tal vez en la era de mis hijos, de mis nietos iba a vivir estas cosas, no. Las guerras, los terremotos, los temblores, los huracanes, todo eso se está viviendo, ya se vivió. Esto que estar haciendo un zumbido a nivel mundial, está escrito. ¿Sabes lo que tenés que hacer en este tiempo? Es compartirle la palabra a todos aquellos que no la conocen, porque es tiempo de que estas personas, de que todas aquellas personas que no conocen a Dios, sepan que esto no es un juego, que esto fue dicho y se está cumpliendo, que Jesús no murió en vano en la cruz del Calvario, que llegó el tiempo donde debemos creer a la palabra de Dios, llegó el tiempo donde debemos aceptar que las Escrituras no mienten,
Que otra vez las Escrituras dicen la verdad. Los encargados somos vos y yo de decirle a todos aquellos que Mateo 24 lo anunció, está escrito, que se acerquen a Dios, que se vuelvan de sus malas maneras de vivir, de sus conductas pecaminosas. No, que acercarme a Dios tengo que dejar todo. No, acercarse a Dios no tiene que ver con dejar todo. Con esto no te estoy diciendo que dejes amigos, que dejes todo tirado, que dejes a todas aquellas personas porque practican el pecado y no las hables nunca más. Te van a necesitar, te necesitan, porque vos encontraste la luz, ellos también necesitan la luz. Jesús comía con pecadores y republicanos. Vos también podés comer, pero con otra actitud. Debes cambiar tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de hacer chistes, tu forma de beber, tu forma de comer, tu forma de actuar. Ya no podés hacer lo mismo que hacen ellos. Tienes que tratar de ser diferente, de buscar la manera de ser diferente, como dicen las Escrituras. Caer te vas a caer, pero te vas a levantar. Si te vas a levantar para bien, reconociendo tus pecados y no volviéndolos a hacer más. Porque todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Te vas a caer, porque muchas de las personas que se creen ser fuertes se caen y se vuelven a levantar, y cuando se levantan, ya no se levantan con esa soberbia de que ellos nunca han pecado, de que ellos han pecado menos que otros, de que aquel pecó más que yo, aquel se mandó una grosa y yo no, es un pecador, lo mío no es tan grave, no, delante de los ojos de Dios todo es pecado. ¿Creen en Dios? Yo te quiero contar esto porque es un tiempo donde debemos anunciar, donde debemos hacerle saber al mundo y principalmente nosotros los hijos de Dios quedarnos tranquilos y transmitir esta tranquilidad y esta fe a muchos, de decirle, buscad de Dios para que estés tranquila. Hay muchas personas con miedos en este tiempo. Esas personas deben acobijarse en Dios, pero deben buscar a Dios. Deben seguir a Dios con fe. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. No podés, en un tiempo como hoy, creyendo en Dios, tener miedo, porque eso no agrada a Dios. Tenés que confiar, tenés que luchar contra ti mismo, tenés que luchar contra esas voces que te hacen creer de que te vas a morir, que el coronavirus viene por ti. Si tienes a Dios de tu lado, si crees en Dios, entonces quiere decir que crees en Dios, pero crees en Dios de una forma donde con otros es poderoso, pero contigo no. Que Dios es padre de otros y los protege más que a vos y a vos no. Dios es tu padre, Dios es el Señor, Dios tiene todo bajo control. Los vientos, las aguas, los mares, todo le obedecen. Lo podemos ver en la historia de la barca. Dios no jugó a ser Jesús, no. A ser cristiano, creyente, no jugó Dios. Vos tampoco, no jugués. Menos en estos tiempos. Es tiempo de que actives tu fe en Cristo Jesús y Dios se glorifique en tu vida. No podemos glorificar a Dios con miedo. Vos podés tener muchos sueños en Dios. Aparte de que en esta noche tenés que dejar de tener miedo, tenés que perder el miedo. Dios es un Dios poderoso, Él es un rey, Él es un Señor. Ni aun las hojas de los árboles se mueven por sí solas, pero tenés que creerlo, tenés que entender
de que Dios venció en la cruz del Calvario, de que Dios exhibió públicamente a las potestades, a los gobernantes, a las huestes, a los principados, a la muerte. Venció todo Jesús en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos poder, para darnos autoridad, para darnos a nosotros los hombres esa autoridad y ese poder que perdimos un día, para hacer una conexión entre el cielo y la tierra, entre la tierra y su reino, porque hay un propósito grande de Dios, establecer su reino acá en la tierra, su cultura, que nos movamos como se mueven los ciudadanos del reino de los cielos. Más adelante voy a estar compartiendo todo lo que tiene que ver acerca del reino de Dios, porque hasta este tiempo o en gran parte del mundo ya se habla del tema, o tal vez acá estamos viviendo el evangelio de Dios. Dios quiere que vivamos el evangelio del reino de Dios. Y cuando nos metemos con el reino, nos vamos a meter mucho más profundo. Vamos a comprender quiénes somos. Vamos a comprender a quién reflejamos acá en la tierra, a quién representamos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá, qué tenemos que hacer, cuál es nuestra misión. Hay muchas cosas que se desatan a través del conocimiento del reino de Dios. Hay sueños que tenés en tu vida, volvamos, hay sueños que tenés en tu vida. Mejor sueños que... Podés tener sueños que no sé, que no se han hecho realidad. Por ejemplo, te viste liberando a personas en un sueño, que orabas por ellos y las liberabas. Te viste a lo mejor en púlpitos orándole a la gente, en calles, en plazas, pero no se han hecho realidad. Hay cosas en la vida del hombre que no se hacen realidad. No porque Dios nos quiera, no porque Dios no quiera, porque Dios sí quiere, porque Dios tiene un propósito contigo, manifestar su gloria, manifestar su poder. Jesús en una de las oraciones dijo: Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Dánoslos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas. Jesús en una de sus oraciones: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu poder, en otras palabras, venga acá a la tierra, se manifieste tu gloria, tu poder, tu señorío. Pero de eso como que muy pocas personas lo manifiestan, y es tiempo de que nosotros nos tomemos de eso también, porque es para vos y para mí esa palabra. Tenemos sueños y no se han hecho realidad, no porque Dios no quiera, Dios quiere. Pero Dios no puede traerte a personas endemoniadas cuando vos estás lleno de miedo. Yo te voy a contar mi experiencia, una de mis experiencias cuando comencé el evangelio. Yo, bueno, para los que no me conocen, hace muchos años hice un pacto con las tinieblas. ¿Y qué pasó? Conocí al Señor en uno de esos momentos donde venían por mi alma, venían a buscarme porque les pertenecía. Me había escrito el 666 en mi espalda, porque creía que Dios no existía, que creía que existía el maligno. Entonces hice un pacto y vinieron por mi vida en aquel entonces. Y bueno, ahí conocí al Señor, al Señor de señores, al gran Rey. Ahí conocí esta luz maravillosa, a este Dios que cuando te haces presente delante de su presencia, si no te arrodillas, te van a arrodillar. Es una cosa de loco. Hay ángeles guerreros, hay ángeles
muy locos, que si no te arrodillas delante de él te van a quebrar las rodillas, como me pasó a mí en ese momento, te las quiebran, porque delante del gran rey nadie puede estar de pies. Fue algo maravilloso, inolvidable. Después de haber vivido esa experiencia maravillosa, haber conocido al Señor, de haber hablado con Él, haberme puesto al día, maravilloso Rey, maravilloso Señor Jesús de Nazaret, seguí caminando en mi vida diaria y comencé a seguir a unos pastores maravillosos, que Dios los ayude, los use, los ilumine. Y en ese momento yo creía en Dios, a pesar de que lo había visto, a pesar de que había estado con Él hablando, pero cuando yo le compartía mi experiencia a algunos jóvenes que estaban metidos en la droga, en la delincuencia, iba y le decía: Jesús de Nazaret te ama, Jesús de Nazaret está ahí para perdonar tu vida, está dispuesto, solamente tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que pedir perdón, Él va a perdonar tus pecados, Él no te va a echar fuera, Él te ama. Y empezaba a evangelizar, empezaba a hablar de este Jesús de amor, este Jesús de misericordia, de perdón. Y cuando llegaba la noche, llegaba un momento difícil para mi vida, un momento donde te encontrás solo, vos y la oscuridad. Y en mi ocasión personal me encontraba rodeado de muchos seres que venían a visitarme porque no querían que me fuera de su ambiente. Venían y me visitaban, me decían: si vos seguís hablando de este Jesús de Nazaret te vamos a matar, porque tú eres nuestro, tú nos perteneces, te vamos a matar ahora. Y yo creía en Jesús porque lo había visto, porque había estado con Él, sabía que era poderoso, pero era tan grande estar en ese momento que el miedo se apoderaba de uno. Y por más que creyeras y había estado con el Señor, me bloqueaba, porque las tinieblas no es lo que muchos creen. Las tinieblas son, si no estás en Dios, son poderosas. Si estás en Dios, no son nadie, ya fueron vencidas. Si estás en Cristo Jesús, quiero decirte que Él ya venció por ti, que estás protegido, que no hay nadie que pueda hacerte frente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el gran Rey. Él es el campeón mundial. Él es el campeón celestial. Si estás en Él. Amén. Pero una cosa es que te lo diga ahora, otra cosa es aquel momento cuando yo me veía hablándole a mucha gente, cuando venían estos seres, se me iba toda esa fe. Se me iba toda esa fe, quedaba en blanco, quedaba helado, porque son cosas que no son como un chiste, como muchos dicen, de algo hay que morirse, no es joda. La muerte, puedo asegurarte que es un abrir y cerrar de ojo. Yo creo que la muerte es un flash, es una puerta que se abre, nada más. El problema es después de la muerte, ahí está el problema. Ese es un problema. ¿Qué pasaba? Mauricio soñaba con mucho, tenía sueños, pero cuando veían estas cosas, Mauricio se bloqueaba. El miedo lo gobernaba. Y tuve que aprender, tuve que luchar contra mi vida, tuve que luchar contra ellos, tuve que luchar y defender mi fe, porque yo sabía que Jesús existía. Yo sabía que Jesús, en ese momento cuando yo estuve ahí, Él me defendió, Él les hizo frente y no había quien se le parase. Yo sabía quién era Jesús, pero cuando llegaba el momento de defender a Jesús en mi vida, de ponerlo al frente, de saber y de respetar esa fe, me bloqueaba, se me iba, me llenaba de miedo
y las tinieblas me mantenían ahí, buscando la forma de hacerme callar, de que no predicara más el Evangelio. Pero no, era tan grande el amor de Dios y todo lo que Él había hecho por mi vida que no podía callar la verdad. Y seguía evangelizando de día y de noche, el Mauricio atormentado. Hasta el otro día. No me dormí en toda la noche con las cosas que vivía. Son cosas muy fuertes, hermano. Pero ¿qué pasó? Tuve que proponerme defender la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que Él era el Señor, que Él era el Rey, que Él era el Todopoderoso, que no había como Él, porque Él me había defendido. Ellos no me pudieron hacer frente cuando llegó Jesús a mi vida. Huyeron, porque no podían contra la luz. La luz los quemaba, la luz les hacía mal. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que yo había vivido lo tenía que defender en ese momento. Y así seguía caminando y predicando hasta que un día dije, pará. Conocí en las Escrituras a personas como Job. Y dije, wow, Job. Se presentó el maligno delante de Dios y le dijo, tócale todo lo que tiene y vas a ver si no blasfemia contra ti, si no te en tu misma presencia. Y Dios le dijo, ve y tócale todo lo que tiene, pero no pongas tu mano sobre él. Y así siguió la historia de Job. Y seguía insistiendo el maligno en querer quitarle la vida. Y en todo tiempo Dios le decía, tócale todo lo que tiene, pero no ponga su mano sobre él. Cuando leí esa historia, dije yo, wow, el maligno no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Gloria a Dios. No puede hacer nada sobre tu vida si Jesús de Nazaret no se lo permite. Cuando comprendí esa palabra, dije yo, wow, le voy a hacer frente, porque Él no puede hacerme nada. Ellos no pueden hacerme nada a mí si yo estoy con Jesús de Nazaret. Porque el único que tiene el poder, la potestad de la vida y de la muerte, se llama Jesús de Nazaret. Porque Él en la cruz del Calvario arrebató todo, fue a las partes más bajas, se llevó cautivo un remanente que la muerte tenía cautivo y se le llevó con Él. Amén. Hay muchas historias bíblicas verdaderas donde Dios nos demuestra que Él es el Señor, que Él tiene el poder. Entonces no hay que tener miedo. No hay que tenerle miedo a las tempestades que se están viendo a nivel mundial, a la muerte, no hay que tener, porque la muerte hace lo que Dios quiere, no lo que ella quiere. Entonces vos te tenés que proponer a pelear contra ti, porque aquel problema lo tenés vos, no Dios. Aquel problema está en vos, que debes pelear contra tu fe, contra esa mentira que te tiene ahí en cautiva y que no deja que tu fe se desarrolle, que crezca como el grano de mostaza. El grano de mostaza es así chiquito, pero cuando crece es un árbol gigante. ¿Y sabes qué? Hay muchas personas que todavía están así, que todavía no han crecido. Necesitas crecer, pero para crecer vas a tener que defender tu fe. Vas a tener que pelear contra tus miedos. Vas a tener que pelear contra la mentira que viene en tu mente, diciéndote, Él te va a matar. Esto que viene ahora, guarda con esto. No, está tranquilo, como Jesús estaba en la barca. Tranquilo, se levantó y dijo, ¿qué pasa acá? Que todos están aterrados. ¿Dónde está su fe, hermanos? ¿Dónde está su fe, amigos? No pierdas tu fe. Defendela. Hacele frente para que tus sueños se hagan realidad y crezca ese árbol de fe en tu vida. Sos vos el encargado. Sos vos el que tenés que defenderlo. Las tinieblas no pueden hacerte nada si Dios no se lo permite. Si no, pregúntale a Job. Amén. Hay muchos que tenemos problemas con la fe, pero es porque no sabemos qué hacer en ese momento. Si me veo delante de multitudes sanando a enfermos, ¿y qué te va a traer gente, Dios, hijos de Él, para que vos le ores y Él se pueda glorificar por medio de tu vida, sanando a esas personas? ¿Cómo te las va a traer si vos crees que Dios puede hacerlo con aquel, pero que Dios no lo puede hacer contigo? No puede ser así. Tenés que creer que Dios lo puede hacer contigo.
Pero tenés que animarte a orarle a esa persona. Y ahí está el problema. Volvemos a empezar, Mauricio. Dale, orale. No, que... Y empecé a traer saliva. No, que es que necesito la aprobación del pastor. Empezamos como el Chavo, como el Kiko, ¿viste? Empezamos necesito la aprobación del líder. Le voy a mandar una carta al líder para ver si me... Y es ahora. Ahí sí, lo tenemos ahí al frente manifestado. No puedo ir a decirle al pastor, pastor, necesito su aprobación. Tengo un endemoniado allá No, fue ayer, pastor. Pero bueno, le pregunto hoy. Voy a ver si está todavía ahí el endemoniado, si es que no se arrojó por el barranco con el lato de cerdo. Hay cosas, hermano, que están tan estructuradas que a veces hay que romperlas. Si estás en Cristo, estás protegido. Acordate que vos sos hijo de Dios, no del hombre. Vos sos hijos. Somos hijos del gran pastor, del pastor de pastores. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una de las cosas que hablé hace tiempo, hace años atrás la hablé y fui tal vez criticado o me dijeron, la pensaron de una forma muy rebelde de mi vida hacia el cristianismo. Y fue lo que le pregunté a muchos con los que me crucé. La iglesia tiene que abrirse a una forma de predicar nueva, porque se van a venir tiempos difíciles, le dije. ¿Qué va a pasar cuando a tu iglesia se le metan a llevar preso al pastor y te saquen el pastor? ¿Qué va a pasar cuando persigan al líder tuyo? ¿Qué va a pasar cuando te lo metan preso? ¿Dónde vas a ir a comer? ¿Dónde vas a ir a buscar la palabra? Cuando te clausuren las iglesias. Porque la Constitución dice que no tenés que hablar de esto cuando empiecen a poner leyes para que los cristianos, para que los hijos de Dios no se muevan con la Constitución del reino de los cielos, para bloquearla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Querés que te diga qué va a pasar? Lo que le pasó a Pedro cuando Jesús se fue. ¿Qué le pasó a Pedro? Se volvió a la barca. ¿Sabes por qué? Porque muchos se acostumbraron a tenerlo a Jesús presente. Se acostumbraron a tenerlo al discípulo, al rey, al Señor presente. Caminaban con ellos, dormían con ellos. Se acostumbraron a vivir con Jesús, pero viéndolo. Muchas personas, hijos de Dios, los pastores hemos acostumbrado a que los hijos de ellos vivan por ellos y estén con ellos y no se muevan de ahí y permanezcan ahí. Pero no hemos sido conscientes que si vienen tiempos difíciles, donde los líderes, donde los pastores, tal vez no ya, pero hay que tenerlo en cuenta, van a ser perseguidos. Como en otros países ya son perseguidos. ¿Qué va a pasar con tus hijos espirituales? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Con tus discípulos qué va a pasar? Que se acostumbraron a vos. Que se acostumbraron a que vos le compartás la palabra. ¿Sabes lo que le va a pasar? Lo que le pasó a Pedro, se volvió a la barca porque ya no lo tenía más a Jesús. Pero Jesús le había dicho estas palabras: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, y Él os guiará a toda verdad. Él los guiará, Él los apacentará, Él les dirá la verdad, Él empezará a hablarles de lo que ha escuchado de mí. Él les confirmará todas las cosas. Él será el consolador de ustedes nuevo. Él les hablará de mí porque Él tomará de lo mío. Yo y Él uno somos con el Padre. Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Pero Pedro estaba acostumbrado a tenerlo a Jesús presente. Es tiempo de que la iglesia empiece a ver de otra forma la forma de predicar. Hoy estamos predicando a través de las redes sociales. Amén.
Ojo, mañana se puede cortar el internet de repente. Justo en un culto que estás haciendo en vivo. ¿Qué vas a hacer, pastor? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, amigo? Debemos empezar a hablarle a nuestros discípulos, amigos, líderes. Empezar a entrenarlos, empezar a capacitarlos a que vivan por Jesús, a que vivan para Jesús, para que el día que tú no estés, puedan caminar tranquilamente en las naciones, puedan caminar tranquilamente en el mundo y puedan seguir haciendo discípulos y puedan seguir soltando. Amén. Hay que dejar que esto fluya. No nos encerremos. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir expandiéndonos. Necesitamos de que las personas que creen en Dios enseñen, se desarrollen, crezcan. Porque mañana no vas a estar, tal vez. Hay que enseñarle al pueblo de Dios a no ser oveja, a ser hijo de Dios, a que vivan por Jesús. A que si vos no estás, pastor, ellos sepan buscar a Dios, sepan cómo encontrarlo, sepan cómo llamarlo, sepan cómo agradar a Dios. ¿Y qué es lo que les agrada a Dios? En este caso, la fe. En este caso, la fe. ¿Cómo hacer que de Dios salga poder? Activa tu fe. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Amén. Es tiempo que dejemos de practicar la cultura que practica el mundo. Es tiempo de que dejemos de practicar todas las cosas que practica este mundo y empecemos a practicar la fe. El justo por la fe vivirá. Vuélvete a Jesús. Empezá a conocerlo. Agarrá las escrituras. Empezá a caminar una vida en Él. Viví en Él, viví para Él. Respetá a tu pastor, respetá a tu pastora, amarlos, quererlos, pero no los veneres, no los tengas por más, no los tengas por más que Dios. Vos necesitas vivir por Dios también, necesitas vivir por Él. Necesitas escuchar la voz de Dios personalmente, vos y Dios. Necesitas ver lo que Dios te muestra. Necesitas hablar lo que Dios te está hablando a tu vida. Porque vos sos hijo, vos tenés un padre espiritual. Se llama Dios. Él es tu padre. Los pastores son como tutelas en tu vida. Son como tutelas donde llega un tiempo donde ellos te tienen que dejar ir porque ya creciste. Ya aprendiste a caminar. Ya aprendiste a hablar, a comer solo. Amén. Esas funciones también son del pastor, de tu tutela. Pero vos tenés que pelear por tu bendición. Tenés que decir, pastor, déjeme predicar. Pastor, déjeme estudiar esto. Pastor, quiero estudiar esto. Pastor, me interesa esto. Quiero hacer esto. Vos tenés que pelear por tu bendición. No te puedes quedar quieto. No te puedes quedar quieto porque vos estás llamado a cosas grandes. Amén. Volvete. No tengas más miedo. Hacele frente. Hacerle frente al coronavirus, hacerle frente, siempre con todo respeto en este sentido. Toma las medidas, porque con esto no quiero decir que vayas a agarrar a una persona que esté con el virus y le pase, le mete los dedos en la boca, y después te lo mete en la boca y diga, no me va a hacer nada porque Dios está conmigo. Está todo siendo uno infectado y va a decir, tóseme en la cara, total a mí no me hace nada. Toma las medidas, las precauciones, pero no tengas miedo en tu corazón, porque Dios está contigo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el domingo por tu programa Él Vive. Chau, chau.